La Santa Muerte es conocida por conceder favores a quienes se acercan a ella con devoción, pero no todo lo que se pide viene sin un precio. Hay quienes han descubierto que sus deseos cumplidos vienen acompañados de consecuencias aterradoras, sombras que los persiguen, susurros en la noche y una sensación constante de que algo los observa. Hoy te contaré historias de personas que aprendieron, demasiado tarde, que hay cosas que nunca debieron pedirle a la Santa Muerte. Prepárate para escuchar relatos que te harán pensar dos veces antes de hacer una promesa al más allá. La sangre en las manos. Mi nombre es Andrés, y lo que voy a contar no es fácil de admitir. Hay cosas que preferiría enterrar en lo más profundo de mi mente, fingir que nunca sucedieron, pero las marcas en mi piel y las voces que me persiguen no me permiten olvidarlo. No puedo decir que soy inocente, pero tampoco estoy seguro de ser culpable. Todo comenzó el día que dejé que el odio guiara mis decisiones, el día que le pedí ayuda a la Santa Muerte. Era 2021, un año que ya había comenzado mal para mí. Había perdido mi trabajo en la fábrica después de que un grupo de compañeros, personas que consideraba amigos, me culparan de algo que no hice. Aseguraron que yo había robado herramientas costosas para venderlas en el mercado negro, y aunque no había pruebas contundentes, los rumores fueron suficientes para que la gerencia me despidiera. Mi reputación quedó destrozada, y con ella, cualquier posibilidad de conseguir empleo en otro lugar. Las cosas empeoraron cuando descubrí que esos mismos amigos habían tomado mi puesto. Eran ellos quienes realmente habían robado, pero en lugar de pagar por lo que hicieron, usaron mi nombre como chivo expiatorio. No podía dejar de pensar en sus caras satisfechas, en la manera en que sonreían mientras me destrozaban. Mi ira creció con cada día que pasaba, una bola de fuego en mi pecho que no podía extinguir. Un amigo me sugirió que buscara consuelo en la Santa Muerte. Me dijo que ella era justa, que escuchaba a quienes habían sido traicionados y les daba la retribución que merecían. No era particularmente religioso, pero mi desesperación y mi rabia nublaron mi juicio. Me convencí de que, si nadie más podía hacer justicia, entonces debía buscarla por mi cuenta. Compré una figura de la Santa Muerte en un mercado clandestino. Era negra, con detalles rojos en la guadaña que sostenía. Parecía observarme con sus ojos vacíos mientras la colocaba en una mesa en mi cuarto, rodeada de velas. No tenía idea de cómo proceder, pero mi instinto me guió. Encendí las velas, me arrodillé frente a ella y hablé. Santa Muerte, haz justicia. Quítales a ellos lo que me arrebataron a mí. Hazlos pagar por lo que hicieron. Mi voz era un susurro lleno de rabia. Mientras hablaba, el aire en la habitación pareció volverse más pesado. Las llamas de las velas se alzaron, proyectando sombras en las paredes que parecían moverse con vida propia. Por un momento, me sentí observado, como si algo invisible estuviera en la habitación conmigo. Terminé mi petición y apagué las velas. Aunque mi corazón latía con fuerza, algo dentro de mí se sintió más ligero. Como si mi rabia hubiera encontrado un recipiente en el que depositarse. La primera noche después de mi ritual fue extraña. Soñé con los rostros de mis antiguos compañeros, pero no eran como los recordaba. Sus caras estaban distorsionadas, como si algo los hubiera golpeado y arrancado su humanidad. En el sueño, los seguí por pasillos oscuros hasta que llegaron a un callejón. Allí, alguien se abalanzó sobre ellos. No podía ver quién era, pero sus movimientos eran rápidos y brutales. Los gritos resonaron en mis oídos, y cuando me desperté, estaba empapado en sudor. Intenté convencerme de que era solo un sueño, pero las cosas comenzaron a tornarse más inquietantes. Cada mañana, al despertar, encontraba rastros en mi habitación, marcas de barro en el piso, fragmentos de tela enredados en mi ropa, y lo más perturbador, pequeños cortes en mis manos que no podía recordar haberme hecho. Una noche, desperté de golpe, con la vaga sensación de que algo estaba mal. Miré mis manos, y mi corazón se detuvo. Estaban cubiertas de sangre seca. El color oscuro se había incrustado en las líneas de mi piel, y el olor metálico llenaba la habitación. Corrí al baño para lavarme, pero no importaba cuánto frotara, las manchas parecían adherirse a mí como si fueran parte de mi cuerpo.
Esa misma mañana, encendí la televisión para distraerme, pero las noticias me hicieron congelarme. 3 hombres habían sido encontrados muertos en un callejón cercano. Los reporteros describían las escenas como brutales, con heridas que indicaban un ataque lleno de odio. Cuando mostraron sus fotos, el aire se me escapó de los pulmones. Eran ellos. Mis antiguos compañeros. No podía entender lo que estaba sucediendo. ¿Había sido yo? No tenía recuerdos de haber salido esa noche, pero las marcas en mis manos y las manchas en mi ropa me decían otra cosa. Las voces comenzaron poco después. Al principio, eran susurros, apenas audibles, pero con el tiempo se hicieron más claras. Eran ellos, sus voces, acusándome, llamándome asesino. ¿Por qué lo hiciste, Andrés? Decían, con un tono que oscilaba entre la ira y la tristeza. Intenté ignorarlas, pero estaban en todas partes. No importaba dónde estuviera, siempre podía oírlas. Incluso en mis sueños, sus caras distorsionadas me miraban, con ojos llenos de odio. Desesperado, regresé al altar de la Santa Muerte. Me arrodillé frente a ella, con lágrimas corriendo por mi rostro, y le supliqué. Por favor, detén esto. No quería que fuera así. No sabía lo que estaba pidiendo. Perdóname. Pero la figura permaneció en silencio, inmóvil. Las velas que encendía alrededor de ella parecían proyectar sombras aún más oscuras, y por un momento juré que su guadaña brilló con un destello rojo. Esa noche soñé con la Santa Muerte. Estaba frente a mí, majestuosa y aterradora. En sus manos sostenía una balanza, y en uno de los platillos estaban mis antiguos compañeros, retorciéndose y gritando. En el otro, estaba yo. La balanza se inclinaba lentamente hacia mi lado, y su voz resonó en mi mente. Pediste justicia. El precio es tuyo. Desde entonces, vivo en un estado constante de paranoia. Las voces no han desaparecido, de hecho, son más fuertes que nunca. A veces, cuando miro mis manos, las veo llenas de sangre, aunque las lave una y otra vez. En las noches, siento que algo está en mi habitación, observándome desde las sombras. He dejado de dormir, de comer, de vivir. Sé que lo que hice no tiene redención. Le pedí a la Santa Muerte algo que no entendía, y ella cumplió mi deseo de la manera más literal posible. Ahora, pago el precio de mi venganza, atrapado entre el remordimiento y el horror de lo que hice o lo que ella me hizo hacer. Si estás leyendo esto, por favor, escucha mi advertencia. Nunca le pidas a la Santa Muerte algo que no estés dispuesto a llevar contigo para siempre. Porque ella escucha, sí. Pero sus regalos son como guadañas, cortan profundo y no dejan nada intacto. Ahora, cada noche, despierto con el eco de sus voces en mi cabeza, y con la sangre en mis manos, recordándome que ya no hay marcha atrás. La luz que nunca se apaga. No sé cómo empezar esto sin parecer un loco, pero lo que viví me cambió para siempre. Nunca fui un hombre religioso. Para mí, la vida era una serie de coincidencias y decisiones, sin intervenciones divinas ni castigos del más allá. Pero en 2019, algo ocurrió que me hizo dudar de todo lo que creía. Por entonces, mi vida era un desastre. Había perdido mi empleo, mi matrimonio estaba al borde del abismo, y las deudas eran como un peso constante que me hundía más y más. Las noches se hacían interminables, y los días pasaban como un borrón entre cigarrillos, licor barato y una desesperación que se sentía como una grieta que no dejaba de expandirse. Un amigo, alguien que conocía desde la adolescencia, me sugirió algo que al principio rechacé de inmediato. Pídele a la Santa Muerte, me dijo, mientras encendía un cigarro con dedos temblorosos. Según él, la Santa siempre escucha, y nunca deja de cumplir, pero había que ser específico, cuidadoso. Si le pides algo, siempre hay un precio, advirtió. No me lo tomé en serio. Para mí, era otro cuento más, una forma de consuelo para quienes no tenían más a qué aferrarse. Pero la desesperación tiene una forma extraña de hacerte reconsiderar tus creencias.
Una noche, después de una discusión particularmente amarga con mi esposa y con varias copas de tequila encima, decidí hacerlo. No tenía una figura de la Santa Muerte, ni veladoras negras como decían los rituales tradicionales, pero improvisé con lo que tenía. Una vela vieja, una copa con agua y un trozo de papel donde escribí mi petición con manos temblorosas: ilumina mi camino. Dame la luz para salir de esta oscuridad. Encendí la vela, coloqué la nota bajo ella y cerré los ojos. Me sentí ridículo, murmurando palabras al aire. Pero en ese momento, algo extraño sucedió. La llama de la vela, que hasta entonces había sido pequeña y temblorosa, creció de golpe, iluminando la habitación con una intensidad que me hizo retroceder. El aire se volvió pesado, cargado con un aroma a cera quemada y algo más, algo metálico que no pude identificar. No sé cuánto tiempo estuve allí, pero cuando la vela se apagó de repente, la habitación quedó en un silencio absoluto. Un silencio tan denso que casi podía oír mi propio corazón latiendo con fuerza. Esa noche dormí como no lo había hecho en semanas, y por primera vez en mucho tiempo, soñé. En mi sueño, estaba en un pasillo oscuro, iluminado solo por una tenue luz al final. Caminé hacia ella, sintiendo un frío que calaba hasta los huesos, y justo cuando estaba a punto de alcanzar la luz, desperté. Al principio, las cosas comenzaron a mejorar. Conseguí un empleo temporal, suficiente para cubrir las deudas más urgentes. Mi esposa y yo encontramos algo de calma, y aunque la relación seguía siendo frágil, ya no sentíamos que todo iba a derrumbarse en cualquier momento. Pero había algo más. Algo que empezó de manera sutil, como una sensación apenas perceptible, una presencia. Al principio pensé que eran alucinaciones por el estrés. Cada vez que apagaba las luces de la habitación, sentía que alguien me observaba. No era miedo, al menos no al principio, sino una incomodidad que se instalaba en mi pecho como un peso extraño. Una noche, mientras intentaba dormir, vi algo. En la esquina de la habitación, donde la penumbra era más profunda, había una figura. No puedo describirla del todo, porque parecía más una ausencia de luz que algo tangible. Pero lo que sí recuerdo con claridad es la vela. Una pequeña llama que parecía flotar en el aire, iluminando apenas un rostro que no era humano. La figura no se movía, pero yo sentía su mirada fija en mí. Cerré los ojos con fuerza, pensando que desaparecería si no le prestaba atención. Pero no desapareció. Esa fue la primera noche en que supe que algo no estaba bien. Con el tiempo, la figura comenzó a manifestarse más seguido. Aparecía cada vez que apagaba las luces, en la misma esquina, sosteniendo la vela. No hablaba, pero susurraba algo que no podía entender, como un idioma antiguo, lleno de sonidos guturales que me helaban la sangre. Intenté ignorarla, encender las luces, incluso dormir con música, pero nada funcionaba. Ella siempre estaba ahí, observándome desde la penumbra. Una noche, en un intento desesperado por recuperar mi cordura, le hablé. Le pregunté quién era, qué quería de mí. Por un momento, la habitación quedó en un silencio sepulcral. Luego, la figura levantó la vela, y su llama iluminó algo que llevaba en la otra mano, mi nota. La misma que había escrito aquella noche, pidiendo luz. La había guardado, como si fuera un contrato. Las cosas comenzaron a empeorar rápidamente. Aunque mi vida parecía estable en la superficie, el terror constante de esa presencia empezó a consumirme. Mi salud se deterioró, dejé de comer y apenas podía dormir. Mi esposa, incapaz de entender lo que me ocurría, finalmente se marchó. Me quedé solo en esa casa, con la figura que cada noche se hacía más nítida, más tangible. Lo más aterrador ocurrió una madrugada. Me desperté sintiendo un calor extraño, y al abrir los ojos, la vi de pie al borde de mi cama. Esta vez no estaba en la esquina. Su rostro, o lo que fuera, estaba a centímetros del mío. La vela iluminaba una mueca macabra, una mezcla de huesos expuestos y carne oscura que no parecía pertenecer a este mundo. Cuando traté de moverme, no pude. Estaba paralizado, atrapado bajo su mirada. Por primera vez, entendí lo que susurraba. Luz, luz, luz eterna. Su voz era un eco,
como si viniera de un lugar distante pero resonara dentro de mi cabeza. Decidí buscar ayuda. Fui con un sacerdote, quien escuchó mi historia con paciencia, pero en sus ojos vi incredulidad. Me dio agua bendita y me aconsejó rezar, pero nada cambió. También recurrí a un santero, quien me miró con una mezcla de lástima y miedo. La llamaste y ahora es tuya. Ella no perdona. No olvida. Desesperado, decidí enfrentarla directamente. Encendí la vela que había usado aquella primera noche y le hablé con toda la fuerza que pude reunir. Te pedí ayuda, no esto. Quiero que te vayas, quiero mi vida de vuelta. Por un momento, pensé que había funcionado. La figura no apareció esa noche y la casa quedó en un silencio inquietante. Pero cuando desperté, encontré algo en mi mesita de noche, una vela negra, encendida, con una llama que no proyectaba luz. Esa fue la señal definitiva. Supe que no podía escapar. Había pedido luz en mi vida y ahora estaba atrapado en su sombra. La presencia de la Santa Muerte no era algo que pudiera exorcizar ni ignorar. Era un pacto que no podía romper. Hoy, escribo esto como una advertencia. La figura sigue conmigo. No siempre se muestra, pero sé que está ahí, en la oscuridad, esperando. A veces creo que me observa mientras duermo, sosteniendo esa vela negra que nunca se apaga. Me pregunto cuánto tiempo más me dejará estar aquí, en esta delgada línea entre la vida y algo peor. Si alguna vez sientes la tentación de pedirle algo, recuerda mi historia. La luz que buscas puede convertirse en una oscuridad que nunca podrás escapar. Porque cuando le pides a la Santa Muerte, ella siempre escucha. Pero nunca olvides, cada luz tiene un precio. Y el mío sigue cobrándose cada día. El regreso de lo irreversible. Mi nombre es Ana, y lo que estoy por contarles es algo que nunca debió haber sucedido. Vivo en un pequeño pueblo en Veracruz, rodeado de montañas y ríos que serpentean entre la espesura de la selva. Es un lugar tranquilo, donde las historias de lo sobrenatural son parte del aire que respiramos. Siempre las escuché con interés, pero nunca las creí del todo. Al menos no hasta que mi vida se convirtió en una de ellas. En 2018, mi mundo colapsó. Perdí al amor de mi vida, Samuel. Era un hombre cálido, lleno de vida, que me hacía sentir como si cada día fuera una nueva oportunidad. Habíamos planeado una vida juntos, y aunque no teníamos mucho dinero, nuestros sueños eran grandes. Pero esos sueños terminaron abruptamente una noche de lluvia torrencial, cuando un conductor ebrio perdió el control de su coche y se estrelló contra él en la carretera. No hay palabras para describir el vacío que sentí. Era como si me hubieran arrancado el alma, dejándome solo una cáscara vacía. Los días se convirtieron en semanas, y luego en meses. Apenas comía, apenas hablaba. Mi madre, preocupada, insistía en que buscara ayuda, pero yo no quería escuchar a nadie. Solo quería a Samuel de vuelta. Fue en una de esas noches solitarias, cuando la desesperación me había consumido por completo, que recordé las historias de la Santa Muerte. Mi abuela solía hablar de ella con un respeto reverencial, diciendo que era la última esperanza de aquellos que no tenían más a dónde acudir. Decían que la Santa siempre escucha, pero que sus dones vienen con un precio. Yo estaba demasiado rota para pensar en las consecuencias. Busqué cómo invocarla, siguiendo las indicaciones que encontré en viejos relatos. Preparé un altar improvisado en mi cuarto, con velas blancas, una copa de agua y una foto de Samuel. No tenía una figura de la Santa Muerte, así que usé un dibujo que encontré en un libro polvoriento. Me arrodillé frente al altar y, con lágrimas en los ojos, le rogué. «Devuélvemelo», susurré, mi voz apenas un hilo. «Haré lo que sea, pagaré el precio que quieras, pero tráelo de vuelta». La habitación se volvió extrañamente fría, y las llamas de las velas comenzaron a parpadear. Por un momento, pensé que había escuchado algo, un susurro lejano, pero lo descarté como producto de mi imaginación. Luego, todo quedó en silencio. Esa noche, soñé con Samuel. Lo vi parado frente a nuestra casa, bajo la lluvia. Me llamaba,
pero su voz era diferente, hueca, como si viniera de un lugar muy lejano. Me desperté llorando, convencida de que había sido solo un sueño. Pero no lo era. A la noche siguiente, mientras estaba acostada en mi cama, escuché su voz nuevamente. Era un murmullo suave, casi como el susurro del viento, pero claramente decía mi nombre. Al principio pensé que estaba perdiendo la cordura, que el dolor me estaba jugando una mala pasada. Pero cuando el sonido se repitió, no pude ignorarlo. Salí al patio con el corazón golpeándome el pecho. La luna iluminaba el lugar con una luz pálida, y todo parecía demasiado quieto, demasiado silencioso. Entonces lo vi. Estaba allí, parado junto al árbol de guayaba que habíamos plantado juntos. Era Samuel, o al menos eso parecía. Su figura era reconocible, pero había algo en su postura, en la forma en que su cabeza se inclinaba ligeramente hacia un lado, que no era natural. Samuel, susurré, con la voz entrecortada. Él giró lentamente la cabeza hacia mí. Su rostro estaba oscuro, como si la luz de la luna no pudiera alcanzarlo. Cuando dio un paso hacia adelante, lo vi claramente y mi corazón se detuvo. Su cuerpo estaba torcido, sus articulaciones no se movían como deberían. Era como si algo lo estuviera manejando, como una marioneta con hilos invisibles. Ana, dijo, pero su voz no era la suya. Era un eco, un sonido hueco que me erizó la piel. Quise correr, pero mis piernas no respondieron. Estaba atrapada en un terror paralizante, mirando cómo se acercaba lentamente. Cuando estaba a unos pasos de mí, se detuvo. Sus ojos, o lo que quedaba de ellos, eran pozos oscuros que parecían absorber la luz. Extendió una mano hacia mí y por un momento sentí el impulso de alcanzarla. Pero entonces sus labios se curvaron en una sonrisa imposible y entendí que lo que estaba frente a mí no era Samuel. Era algo más, algo que había venido en su lugar. Corrí hacia la casa y cerré la puerta con fuerza. Mi corazón latía tan rápido que pensé que me desmayaría. Pero incluso dentro de la casa no me sentía salvo. Podía escuchar su voz llamándome desde el patio, suave, insistente. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en la sala, con todas las luces encendidas, rezando por algo en lo que ya no creía. Las noches siguientes fueron peores. Cada vez que el sol se ponía, sentía su presencia más cerca. No siempre lo veía, pero sabía que estaba ahí, acechándome desde las sombras. Su voz se convirtió en un murmullo constante, un recordatorio de mi error. Intenté deshacerme de la presencia. Quemé el altar, tiré la foto de Samuel y las velas, e incluso fui con un sacerdote, quien roció mi casa con agua bendita mientras rezaba. Pero nada funcionó. El ser que había llamado no se iría tan fácilmente. Un amigo me sugirió que hablara con un curandero en un pueblo cercano. Según él, el hombre tenía experiencia en tratar con espíritus y maldiciones. Desesperada, fui a verlo. Cuando le conté lo que había hecho, su rostro se oscureció. No debiste pedir lo imposible, dijo, mientras preparaba una mezcla de hierbas y alcohol. La Santa Muerte no te da lo que quieres. Te da lo que cree que necesitas. Y a veces, lo que necesitamos es una lección. Le pedí que me ayudara, que me dijera cómo deshacerme de aquello. Pero su respuesta no fue alentadora. Solo puedes liberarte si estás dispuesta a dejarlo ir. Debes enfrentarlo y decirle que se marche, pero cuidado, lo que has llamado puede no irse sin dejar algo a cambio. Esa noche, reuní todo el valor que pude. Salí al patio, donde sabía que estaría esperándome. Y ahí estaba, bajo el árbol de guayaba, con esa postura imposible y esos ojos vacíos. Samuel, dije, mi voz temblando. No eres él. No sé qué eres, pero no te quiero aquí. Tienes que irte. Por un momento, no se movió. Luego, inclinó la cabeza hacia un lado, como si estuviera estudiándome. Me llamaste, dijo, su voz resonando como un eco en mi cabeza. Pediste mi regreso. Ahora soy tuyo. No. Respondí, dando un paso atrás. No eres mío. No eres lo que pedí. Vete. La figura se estremeció, como si mi rechazo la hubiera afectado.
Su cuerpo comenzó a desmoronarse como cenizas llevadas por el viento. Pero antes de desaparecer por completo, escuché su risa. Una risa baja, gutural, que parecía salir de todas partes. Siempre estoy cerca, Ana. Siempre. Desde esa noche, no lo he vuelto a ver. Pero hay momentos, en las noches más oscuras, cuando el viento sopla fuerte y las sombras se alargan, en los que creo escuchar su voz. Un susurro suave, llamándome desde el patio. A veces me pregunto si realmente se fue o si solo está esperando, observando desde algún rincón oscuro, recordándome que hay cosas que no deberían pedirse, porque no hay forma de devolverlas. El precio del amor perdido es más alto de lo que cualquiera puede imaginar. Y yo lo pagaré cada día de mi vida. La fortuna maldita. Mi nombre es David, y lo que voy a contarles no es una confesión ni una advertencia, sino un hecho que marcó mi vida para siempre. Antes de 2015, era como cualquier otro hombre, luchando día a día por mantener a mi familia, con un trabajo que apenas alcanzaba para pagar las cuentas y sueños que parecían siempre fuera de mi alcance. Pero mi ambición y mi desesperación me llevaron por un camino del que nunca pude regresar. Todo comenzó en una noche fría de febrero. Había perdido un contrato importante en mi pequeño negocio de construcción y mi cuenta bancaria estaba en números rojos. Mi esposa, Marta, y yo discutíamos constantemente por el dinero y nuestros hijos comenzaban a notar las tensiones. Fue en ese estado de desesperación que recordé una conversación que tuve años atrás con un compañero de trabajo. Él me había hablado de la Santa Muerte, una figura que, según decía, era poderosa y siempre cumplía los deseos de aquellos que le rezaban con verdadera fe. En aquel momento, me pareció una superstición absurda, pero ahora, con la presión apretándome como un puño en el cuello, estaba dispuesto a intentarlo. Fui a un mercado local donde sabía que vendían figuras de la Santa Muerte. Compré una pequeña estatua de cerámica, pintada de blanco, y unas velas negras. No sabía exactamente cómo rezarle, así que busqué instrucciones en internet. Me dijeron que debía pedirle con claridad lo que quería, ofrecerle un pequeño regalo y mantener su altar limpio y cuidado. Esa misma noche, me encerré en el pequeño cuarto de herramientas que usaba como oficina. Coloqué la estatua en un estante improvisado, encendí una vela y me arrodillé frente a ella. Mi voz temblaba al principio, pero a medida que hablaba, mi desesperación me dio fuerza. Santa Muerte, te pido ayuda. Dame riqueza, dame el poder para cuidar a mi familia y salir de esta miseria. Haré lo que sea necesario, pero por favor, ayúdame. Ofrecí un cigarro como regalo, tal como había leído que era común. Me quedé en silencio, esperando algo, una señal, un cambio en el aire. Pero nada sucedió. La vela se consumió lentamente y la habitación quedó en penumbra. Al día siguiente, algo curioso ocurrió. Mientras caminaba por la calle, encontré un billete de 500 pesos tirado en la banqueta. Era como si alguien lo hubiera dejado allí para mí. Lo recogí, sintiéndome culpable pero agradecido. Pensé que era una simple coincidencia, hasta que, más tarde ese día, recibí una llamada inesperada. Un cliente con el que había perdido contacto me ofreció un proyecto grande, uno que me garantizaría ingresos por meses. No podía creer mi suerte. Las semanas siguientes fueron un torbellino de buenos eventos. Gané una pequeña rifa en la tienda de la esquina, mis deudas comenzaron a desaparecer y los proyectos de mi negocio florecieron de repente. Mi esposa estaba feliz, mis hijos tenían lo que necesitaban y por primera vez en años sentí que podía respirar. Sin embargo, con el tiempo comenzaron a pasar cosas extrañas. Al principio, eran pequeñas molestias, sombras que parecían moverse por el rabillo de mi ojo, susurros en el viento que no podía explicar. Una noche, mientras trabajaba en mi oficina, escuché un golpe suave en la puerta. Al abrir, no había nadie, pero en el suelo encontré otro billete, perfectamente doblado. Esta vez, el billete parecía estar cubierto de una sustancia grasosa que no pude identificar, como si algo lo hubiera contaminado. Las cosas empeoraron.
Cada billete que tocaba parecía tener un peso extraño, como si estuviera cargado de algo más que su valor nominal. Mis sueños comenzaron a volverse inquietantes, figuras encapuchadas que me rodeaban, murmurando palabras en un idioma que no entendía. En cada sueño, una mano huesuda se extendía hacia mí, ofreciéndome más dinero, pero cada vez que lo tomaba, despertaba con una sensación de vacío y terror. Una noche, mientras cenábamos en familia, mi hijo pequeño, Daniel, me miró fijamente y dijo algo que me dejó helado. «Papá, ¿quién es la señora que está parada detrás de ti?» Mi esposa se rió nerviosamente, pensando que era una imaginación infantil, pero yo sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Me giré de golpe, pero no había nadie allí. A partir de ese momento, comencé a notar su presencia con más frecuencia. No siempre la veía, pero sabía que estaba allí. Podía sentir su mirada desde las esquinas de la casa, en las sombras que parecían alargarse demasiado. Una noche, desperté abruptamente. Mi habitación estaba completamente oscura, pero había algo diferente en el aire, un peso que hacía difícil respirar. Abrí los ojos y vi lo imposible, figuras encapuchadas rodeaban mi cama. Sus rostros estaban ocultos, pero podía sentir su atención fija en mí. Uno de ellos se inclinó hacia adelante y aunque no podía verle los ojos, supe que me estaba mirando directamente. «El precio ha sido pagado», susurró, con una voz que parecía venir desde lo más profundo de la tierra. Intenté gritar, pero mi voz no salió. Intenté moverme, pero estaba paralizado. Solo podía mirar mientras las figuras se desvanecían lentamente en la penumbra, dejando tras de sí un olor a cera quemada y algo metálico. Desde esa noche, supe que mi fortuna no era un regalo. Era una maldición. El dinero seguía llegando, pero ya no podía usarlo. Cada vez que intentaba gastarlo, sentía un dolor punzante en el pecho, como si algo estuviera apretando mi corazón. Las sombras en mi casa se movían constantemente, y cada vez que estaba solo, podía escuchar susurros que decían mi nombre. Intenté deshacerme de la estatua, pero cada vez que lo intentaba, algo me detenía. Una noche, incluso llegué a tirarla en un basurero lejos de casa, pero al día siguiente estaba de vuelta en su lugar, con una nueva vela encendida frente a ella. Desesperado, busqué la ayuda de un curandero. Le conté todo, desde mi petición hasta las cosas que había experimentado. Me escuchó en silencio, y cuando terminé, me miró con una expresión de lástima. «La Santa Muerte no da nada sin pedir algo a cambio», dijo, mientras encendía un saumerio. «Lo que tú has recibido no es riqueza, es una cadena. Y esas cadenas no se rompen fácilmente». Le pedí que me ayudara, que me dijera qué hacer. Me dio un amuleto y me dijo que rezara, que pidiera perdón. Pero en el fondo sabía que ya era demasiado tarde. Hoy, sigo viviendo con la sombra de mi error. La riqueza que pedí sigue acumulándose, como una burla silenciosa. No puedo usarla, no puedo tocarla sin sentir el peso de lo que perdí. Mi familia se ha alejado de mí, incapaz de soportar mi paranoia y mi constante terror. Y cada noche, cuando las luces se apagan, las figuras encapuchadas regresan, susurrando las mismas palabras. «El precio ha sido pagado. No sé cuánto tiempo más podré soportarlo». Cada billete, cada moneda, es un recordatorio de mi ambición y de la deuda que nunca podré saldar. Si estás leyendo esto, toma mi historia como una advertencia, nunca pidas a la Santa Muerte lo que no estás dispuesto a perder. Porque lo que ella da, lo toma de maneras que no puedes imaginar. Y yo, ya no soy dueño ni siquiera de mi propia alma. El regalo eterno. Mi nombre es Clara, y soy madre de una niña llamada Sofía. Si algo define mi vida, es el amor por mi hija. Ella es, o era, mi razón de ser, el único motivo que me mantenía de pie en medio de la tormenta. Pero hay algo que aprendí de la peor manera: nunca desafíes lo natural, nunca pidas lo que no puedes entender, porque los regalos más grandes a menudo vienen con el precio más alto. Todo comenzó en 2020, cuando Sofía tenía 8 años. Era una niña alegre, llena de vida, siempre corriendo y riendo por la casa.
Pero un día, sin previo aviso, se desmayó mientras jugaba en el jardín. La llevamos al hospital y después de varias pruebas, los médicos nos dieron el diagnóstico, leucemia. Mi mundo se desmoronó en ese momento. Era una enfermedad agresiva, dijeron, y las posibilidades no eran buenas. Hicimos todo lo posible, tratamientos, medicamentos, oraciones. Pero con cada día que pasaba, Sofía se debilitaba más. Su cuerpo delgado parecía encogerse y su risa, que antes llenaba la casa, se convirtió en un recuerdo lejano. Pasaba las noches despierta, sentada junto a su cama, escuchando su respiración irregular, rogándole a Dios que me quitara a mí en su lugar. Pero Dios parecía sordo. Fue en una de esas noches interminables, mientras buscaba desesperadamente respuestas en internet, que recordé algo que una vecina me había mencionado una vez, la Santa Muerte. Me contó que muchas personas desesperadas recurrían a ella cuando ya no había esperanza, que era una figura poderosa que nunca negaba un deseo, pero que sus regalos siempre venían con condiciones. No soy una mujer supersticiosa, pero mi desesperación superaba cualquier duda. Compré una figura pequeña de la Santa Muerte en un mercado cercano, blanca, con detalles dorados. La coloqué en una mesa junto a la cama de Sofía, rodeada de velas y flores. Esa noche, mientras mi hija dormía, me arrodillé frente al altar y le rogué: Santa Muerte, te lo suplico, salva a mi hija. Cúrame su cuerpo, devuélveme su risa. Haré lo que sea, pagaré el precio que quieras, pero no la dejes morir. Mi voz temblaba y las lágrimas caían por mi rostro mientras hablaba. La habitación parecía más fría y las velas parpadearon, pero no ocurrió nada más. Me quedé allí durante horas, esperando algún signo, pero eventualmente el agotamiento me venció y me quedé dormida en el suelo. A la mañana siguiente, algo había cambiado. Sofía se veía diferente. Su piel, que había estado pálida y casi translúcida, tenía un leve rubor. Sus ojos, que antes eran opacos y sin vida, brillaban con una luz que no veía desde hacía meses. Y entonces, algo que pensé que nunca volvería a escuchar llenó la habitación: su risa. Mamá, tengo hambre, dijo, con una voz firme que me hizo llorar de alegría. Los médicos no podían explicarlo. Sus análisis mostraban que estaba completamente sana, como si nunca hubiera tenido leucemia. Dijeron que era un milagro, y yo quería creerlo. Pero en el fondo, sabía que no era solo un milagro. Fue un regalo. Un regalo que había pedido, y que ahora temía. Al principio, todo parecía perfecto. Sofía volvió a ser la niña que siempre había sido, alegre, juguetona, llena de energía. Reía constantemente, y su risa llenaba la casa como antes. Pero con el tiempo, algo empezó a cambiar. Su risa, que antes era dulce y contagiosa, comenzó a sonar diferente. Era más grave, más profunda, como si viniera de alguien mucho mayor. A veces, cuando la escuchaba desde otra habitación, me erizaba la piel. También estaban sus ojos. Al principio, pensé que era mi imaginación, pero cada día parecían más extraños. Eran oscuros, sin brillo, como si algo dentro de ellos se hubiera apagado. Pero cuando le preguntaba cómo se sentía, siempre respondía lo mismo: Estoy bien, mamá. Muy bien. Un incidente en particular me hizo darme cuenta de que algo no estaba bien. Una tarde, mientras jugaba con nuestro perro, Lucas, noté que el animal estaba inquieto, casi temeroso de acercarse a Sofía. Ella lo llamó una y otra vez, y aunque al final se acercó, lo hizo con las orejas bajas y la cola entre las piernas. Cuando ella lo acarició, Lucas gimió y se apartó rápidamente, huyendo hacia otra habitación. Fue extraño, pero traté de no pensar demasiado en ello. Esa noche, encontré a Lucas muerto en el patio. No tenía heridas, pero su cuerpo estaba rígido, como si algo lo hubiera drenado por completo. Sofía, en cambio, no parecía afectada. Creo que estaba muy viejo, mamá, dijo, con una sonrisa que me heló la sangre. Los cambios se hicieron más evidentes con el tiempo. Sofía comenzó a hablar menos, a pasar largos ratos mirando por la ventana, inmóvil, como si estuviera esperando algo. Su risa,
cuando ocurría, era casi inhumana, un sonido que resonaba en toda la casa y me hacía sentir un nudo en el estómago. Incluso su presencia era inquietante. A veces, cuando estaba sentada frente a mí, sentía que no era mi hija la que me miraba, sino algo más. Una noche, mientras dormía, me desperté con la sensación de que alguien me estaba observando. Abrí los ojos y la vi. Sofía estaba de pie al pie de mi cama, mirándome fijamente. No dijo nada, pero sus ojos brillaban en la oscuridad de una manera que no podía ser natural. Me incorporé rápidamente, con el corazón latiendo con fuerza. «¿Sofía? ¿Qué haces aquí?» «Quería verte, mamá», respondió, con una voz monótona. La llevé de vuelta a su habitación, pero no pude dormir el resto de la noche. Las cosas solo empeoraron después de eso. Una tarde, mientras limpiaba su habitación, encontré algo debajo de su cama, una figura de la Santa Muerte, idéntica a la que yo había comprado, pero negra, con manchas rojas que parecían sangre. No entendía cómo había llegado allí. Cuando le pregunté, simplemente me miró y dijo: «Ella es mi amiga, mamá. Me cuida». Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Intenté tirar la figura, pero cada vez que lo hacía, volvía a aparecer en el mismo lugar. Fue entonces cuando entendí que el regalo de la Santa Muerte no era gratis. Había salvado a Sofía, pero algo más había venido con ella. Ahora, cada noche, escucho su risa desde su habitación, esa risa grave y hueca que no debería salir de una niña de 8 años. Sus ojos están completamente vacíos, y su piel, aunque perfecta a simple vista, se siente fría al tacto, como si ya no fuera del todo humana. Sé que Sofía está viva, que su cuerpo está aquí. Pero también sé que lo que sea que habita dentro de ella ya no es mi hija. Intenté rezar, pedirle perdón a la Santa Muerte, incluso destruir el altar. Pero nada cambia. Sofía sigue aquí, pero cada día la siento más lejana, más ajena. He pensado en huir, dejarla atrás. Pero no puedo. Ella es mi hija, o al menos, era mi hija. Y aunque sé que el precio por mi deseo fue su alma, sigo esperando, contra toda lógica, que algún día regrese a mí. Porque el regalo eterno de la Santa Muerte no es vida. Es una sombra, un eco vacío que me recuerda que hay cosas que nunca debí pedir. Y ahora, vivo con el peso de mi decisión, escuchando su risa en la oscuridad, sabiendo que nunca volverá a ser la Sofía que conocí. La belleza que me observa. Mi nombre no importa. Nunca lo ha hecho, ni siquiera para mí. Toda mi vida fui alguien normal, invisible. En una multitud, no destacaba, en fotografías, me perdía entre los demás. No era fea, pero tampoco hermosa. Esa mediocridad se convirtió en mi condena, y con cada cumpleaños, con cada nueva arruga, mi desesperación crecía. Deseaba algo más, algo que me elevara por encima de los demás. Quería ser vista, admirada, recordada. Fue esa ambición la que me llevó a buscar lo que no debía. En mi ciudad, Veracruz, hay muchas historias sobre la Santa Muerte, relatos de personas que le pidieron lo imposible y lo consiguieron, pero a un precio que nadie debería pagar. Yo conocía esas historias, pero las ignoré. Pensé que podía ser diferente, que podía jugar con el destino y ganar. Era una noche de luna llena cuando hice mi petición. Había encontrado una figura de la Santa Muerte en un mercado, pequeña y blanca, con detalles dorados en su túnica. En mi habitación, la coloqué sobre una mesa improvisada, rodeada de velas y flores. Frente a ella, me arrodillé, sintiéndome ridícula al principio. Pero conforme hablaba, mi voz temblorosa se llenó de convicción. Santa Muerte, te pido belleza eterna. Quiero ser perfecta, que todos me vean y me admiren. Estoy dispuesta a pagar el precio que sea, pero dame lo que deseo. Cuando terminé, el aire en la habitación cambió. Era como si alguien más estuviera allí, observándome. Las velas parpadearon y un frío inexplicable recorrió mi espalda. Me levanté apresuradamente, sintiendo que había hecho algo irreversible. Esa noche, dormí como nunca antes.
Tuve un sueño extraño, lleno de imágenes de mí misma, pero diferente. Mi piel era perfecta, mis ojos brillaban como si tuvieran vida propia y mi sonrisa podía detener corazones. Me desperté con una sensación de euforia. Algo había cambiado, lo sabía. Los días siguientes confirmaron mi sospecha. Mi piel parecía más tersa, más luminosa. Las pequeñas arrugas alrededor de mis ojos desaparecieron. Mis facciones se veían más definidas, más armoniosas. Incluso las personas a mi alrededor comenzaron a notarlo. Los hombres me miraban con admiración y las mujeres con envidia. Era todo lo que siempre había deseado. Pero pronto, algo extraño empezó a ocurrir. Cada vez que me miraba al espejo, sentía que mi reflejo era demasiado perfecto. No era yo, no exactamente. Había un brillo en mis ojos que no podía explicar, una intensidad que no se reflejaba en la realidad. Al principio lo ignoré, pensando que era solo mi imaginación. Pero con el tiempo, comenzaron los pequeños detalles. Un día, mientras me maquillaba, noté que mi reflejo parpadeó antes que yo. Me quedé helada, con el lápiz labial en la mano, observando el espejo. Mi reflejo me miraba, como si estuviera esperando algo. Sacudí la cabeza y me alejé rápidamente, convencida de que era solo un truco de la luz. Esa fue la primera vez. Con el tiempo, mi reflejo comenzó a comportarse de manera más extraña. Al principio, solo eran pequeños gestos, una sonrisa que duraba demasiado, un movimiento que no coincidía con el mío. Pero luego, comenzó a hablarme. La primera vez que lo hizo, estaba frente al espejo del baño, cepillándome el cabello. Mi reflejo se quedó inmóvil, mirándome fijamente, mientras yo seguía moviendo las manos. Y entonces habló, con mi voz, pero con un tono más frío, más burlón. ¿Eso es todo lo que querías? ¿Belleza? ¡Qué patético! Dejé caer el cepillo y retrocedí, con el corazón martillándome el pecho. Era imposible. Me acerqué lentamente al espejo, pero mi reflejo ya estaba perfectamente sincronizado conmigo. Me convencí de que había sido mi imaginación, una alucinación causada por el estrés. Sin embargo, las voces continuaron. Cada vez que me miraba al espejo, mi reflejo me hablaba. Al principio, eran comentarios superficiales, halagos sarcásticos sobre mi apariencia. Pero con el tiempo, sus palabras se volvieron más crueles. Eres tan frágil, tan débil. Por eso me necesitas. Todos te miran, pero no saben quién eres. Porque no eres nadie. ¿Cuánto crees que durará esto? La belleza no lo es todo, querida. Intenté ignorarlo, pero su voz era constante, resonando en mi mente incluso cuando no estaba frente a un espejo. Dejé de maquillarme, de mirarme al espejo, de arreglarme. Pero no importaba. Cada superficie reflectante en la casa se convirtió en una ventana hacia esa otra versión de mí. En el vidrio de las ventanas, en las pantallas apagadas, incluso en el agua estancada del fregadero, podía verla. Siempre mirándome, siempre sonriendo. Una noche, desperté con un escalofrío. Mi habitación estaba en completa oscuridad, pero sentí que no estaba sola. Giré la cabeza hacia el espejo del armario y lo vi. Mi reflejo estaba de pie, mirándome. Pero yo estaba acostada en la cama. Mi respiración se detuvo, y un terror indescriptible me paralizó. «Sabes que esto no es suficiente», dijo, con una voz que parecía venir desde dentro de mi cabeza. «No puedes detenerme. Yo soy lo que querías». Intenté moverme, gritar, pero mi cuerpo no respondía. El reflejo se inclinó hacia adelante, como si estuviera tratando de salir del espejo, y por un momento pensé que lo haría. Pero entonces, todo se desvaneció. La habitación volvió a estar en silencio, y el espejo reflejaba únicamente la penumbra. Desesperada, decidí buscar ayuda. Fui con un sacerdote, quien me escuchó con paciencia pero con una evidente incredulidad. Me bendijo y roció agua bendita en mi casa, pero nada cambió. También acudí a un santero, quien, después de escuchar mi historia, negó con la cabeza. «Le pediste algo imposible a la Santa Muerte», me dijo, encendiendo un cigarro. «Ella te lo dio, pero todo tiene un precio. Lo que ves en el espejo no es solo tu reflejo.
Es una parte de ti que ahora vive por separado y quiere más. ¿Más? Pregunté, sintiendo que me faltaba el aire. Tu reflejo no quiere quedarse atrapado. Quiere ser tú. Desde esa noche, dejé de dormir. Bloqueé todos los espejos y ventanas en mi casa, pero no sirvió de nada. Podía sentirla, acechándome desde cada sombra, cada rincón oscuro. Mi reflejo no era solo una imagen. Era algo vivo, algo que me observaba, que esperaba el momento perfecto para tomar mi lugar. Una noche, me armé de valor y me acerqué al espejo del baño. Quité la sábana que lo cubría y me miré directamente. Allí estaba, esperándome, con una sonrisa que no era mía. ¿Finalmente aceptas quién soy?, preguntó, inclinando la cabeza. ¿Qué quieres de mí?, murmuré, sintiendo las lágrimas correr por mi rostro. Nada que no me hayas dado ya, respondió. Todo esto fue tu elección, ¿recuerdas? Ahora es mi turno. Extendió una mano hacia el vidrio y por un momento sentí que mi propio cuerpo se movía sin control, acercándose al espejo. Retrocedí rápidamente, cubriendo el cristal de nuevo y huyendo de la habitación. No sé cuánto tiempo más podré soportarlo. Mi cuerpo se siente extraño, como si no me perteneciera del todo. A veces, cuando parpadeo, veo el mundo desde el otro lado, como si estuviera atrapada en un lugar frío y oscuro, observándome a mí misma. Mi reflejo sonríe más a menudo ahora, y cada vez que lo hace, siento que estoy perdiendo algo, un fragmento más de lo que alguna vez fui. Si estás leyendo esto, no hagas lo que yo hice. Nunca le pidas a la Santa Muerte algo que no puedes controlar. Porque cuando ella concede un deseo, lo hace a su manera. Y ahora, yo soy solo una sombra de lo que fui, atrapada entre el vidrio y la realidad, esperando el momento en que mi reflejo finalmente cruce al otro lado y me consuma por completo. El poder que devora. Me llamo Luis, y toda mi vida fui invisible. Desde niño, las personas me ignoraban, me empujaban, me quitaban lo poco que tenía sin que yo pudiera defenderme. Nunca fui fuerte, ni física ni emocionalmente. Crecí viendo cómo los demás lograban lo que querían a base de autoridad, de imponer su presencia, mientras yo era relegado al rincón, un espectador en mi propia vida. Pero todo cambió el día que le pedí ayuda a la Santa Muerte. Y ahora desearía nunca haberlo hecho. Era el año 2017 y yo trabajaba como ayudante en un taller mecánico. Era un empleo que detestaba, pero necesitaba. Mi jefe, don Joaquín, era un hombre cruel, el tipo de persona que disfruta humillando a los demás. No pasaba un solo día sin que me gritara o me ridiculizara frente a los clientes. Los demás empleados no eran mejores, me hacían bromas pesadas, me robaban el almuerzo, incluso me golpeaban cuando nadie miraba. Llegó un punto en que ya no podía soportarlo más. Cada día me levantaba con un nudo en el estómago, deseando que algo, cualquier cosa, cambiara. Un día, mientras regresaba a casa, vi un altar a la Santa Muerte en una esquina del barrio. Era pequeño pero imponente, una figura de cerámica blanca, con una túnica que parecía flotar en la penumbra, rodeada de veladoras y flores. Había escuchado de la Santa Muerte antes, de su fama de conceder deseos imposibles a aquellos que realmente lo necesitaban. Me quedé mirando el altar durante largos minutos, hasta que finalmente me acerqué. En ese momento, algo dentro de mí se quebró, y me arrodillé frente a ella. Santa Muerte, murmuré, con la voz temblorosa, dame poder, dame fuerza. Haz que nadie más me humille, que todos me respeten. Estoy dispuesto a pagar el precio que sea, pero hazme fuerte. No esperaba que algo sucediera de inmediato, pero al levantarme, sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Era como si algo hubiera cambiado, como si una sombra me hubiera envuelto. No le di importancia en ese momento y seguí mi camino. Los cambios comenzaron al día siguiente. En el taller, mientras trabajaba en un motor, don Joaquín se acercó para gritarme, como de costumbre. Pero esta vez fue diferente. Cuando levanté la vista para mirarlo, su expresión cambió. Por primera vez, no vi burla ni desprecio en sus ojos, sino algo más, miedo.
Balbuceó un par de palabras y se alejó rápidamente. Lo mismo ocurrió con los demás empleados. Ninguno me molestó ese día, ni los días siguientes. En cambio, comenzaron a evitarme como si mi presencia les resultara insoportable. Al principio, pensé que era mi imaginación. Pero luego, noté que la gente en general empezaba a comportarse de manera extraña conmigo. En el autobús, las personas evitaban sentarse a mi lado. En la tienda, los cajeros no me miraban a los ojos. Incluso mi vecino, quien solía ser amable conmigo, dejó de saludarme. Me sentía poderoso, sí, pero también aislado. Con el tiempo, descubrí algo inquietante. Una tarde, mientras trabajaba en el taller, uno de los mecánicos dejó caer una herramienta pesada cerca de mí. Instintivamente, la recogí para devolvérsela, pero en cuanto nuestras manos se rozaron, él gritó y retrocedió como si lo hubieran quemado. Miré mi mano y vi algo que no había notado antes: manchas oscuras comenzaban a aparecer en mi piel. Eran pequeñas, pero parecían moverse, como si estuvieran vivas. Intenté lavarlas, pero no se fueron. Al contrario, parecían extenderse cada vez más. Esa noche, en mi departamento, miré mis manos bajo la luz del baño. Las manchas eran más grandes, cubriendo la mayor parte de mis palmas y extendiéndose hacia los dedos. Pero lo peor no era su apariencia, sino lo que descubrí que podían hacer. Al día siguiente, mientras regresaba del trabajo, vi a un perro callejero en un rincón. Siempre me habían gustado los animales, así que me acerqué para acariciarlo. Pero en cuanto mi mano tocó su pelaje, el perro gimió y cayó al suelo, temblando. Sus ojos se apagaron lentamente y en cuestión de segundos estaba muerto. Me quedé helado, mirando mi mano con horror. Algo en mí había matado a ese animal, algo que no podía entender. Intenté convencerme de que había sido una coincidencia, pero pronto descubrí que no lo era. Cada vez que tocaba algo vivo, plantas, animales, personas, sentía como su energía se desvanecía, como si mi toque drenara su esencia. Y las manchas seguían creciendo. Con el tiempo, el poder que tanto había deseado se convirtió en una maldición. La gente no solo me evitaba, me temían. Ya no podía tocar a nadie, ni siquiera por accidente, sin sentir esa descarga de vida que se desvanecía en mis manos. Intenté usar guantes, pero no sirvió de nada. El efecto atravesaba cualquier barrera. Mi vida comenzó a desmoronarse. Mis padres, preocupados por mi aislamiento, vinieron a visitarme, pero cuando intentaron abrazarme, los detuve. No podía arriesgarme a tocarlos. Les dije que estaba enfermo, que no podían acercarse, pero eso solo los asustó más. Mi madre lloró y mi padre me miró como si fuera un extraño. Lo peor ocurrió una noche, cuando mi hermana menor, Mariana, vino a verme. Ella siempre había sido la única persona que me entendía, la única que me trataba con cariño incluso cuando nadie más lo hacía. Me abrazó antes de que pudiera detenerla, y en el momento en que nuestras pieles se tocaron, lo sentí. Esa sensación familiar, como si algo dentro de ella estuviera siendo arrancado. La empujé rápidamente, pero ya era tarde. Cayó al suelo, débil, con los ojos llenos de confusión y miedo. «Luis, ¿qué me hiciste?», murmuró antes de desmayarse. No murió, gracias a Dios, pero quedó frágil, como si su cuerpo hubiera envejecido de golpe. Su salud nunca volvió a ser la misma, y yo nunca pude perdonarme por lo que le hice. Desesperado, regresé al altar donde todo había comenzado. Me arrodillé frente a la Santa Muerte, llorando, rogándole que me quitara este poder, esta maldición. Pero la figura permaneció en silencio, inmóvil. Encendí velas, ofrecí cigarros, incluso dejé dinero, pero nada cambió. Las manchas en mis manos seguían allí, más oscuras y extendidas que nunca. Ahora vivo completamente solo. Abandoné mi trabajo, mi familia y cualquier contacto con el mundo exterior. Mi departamento está vacío, salvo por el altar que sigue brillando con una vela que nunca parece apagarse. Mis manos, antes torpes y débiles, ahora son instrumentos de destrucción y no hay forma de detenerlo. Cada noche, me siento frente al altar y escucho los susurros. No sé si vienen de la Santa Muerte o de mi propia mente,
pero siempre dicen lo mismo. Pediste fuerza. Pagaste con vida. Y así, aquí estoy, más fuerte que nunca, pero más solo de lo que jamás imaginé. Mi poder me ha consumido, y ahora entiendo que la fuerza no viene de las manos, sino del alma. Y la mía se perdió el día que hice ese pacto. Si estás leyendo esto, te lo ruego, nunca pidas a la Santa Muerte lo que no estás dispuesto a perder. Porque cuando ella concede, lo hace con una mano, mientras la otra se lleva todo lo demás. Y ahora, yo soy prueba viviente de ello, o al menos lo que queda de mí. El favor prohibido. Mi nombre no importa, porque después de lo que hice, dejé de ser la persona que alguna vez fui. Todo comenzó en 2020, el año en que el mundo parecía desmoronarse a mi alrededor. Pero para mí, el caos no estaba en las noticias ni en la pandemia. Mi guerra era personal, un rencor oscuro y ardiente hacia alguien que había destruido mi vida. Su nombre era Víctor. Trabajábamos juntos en la misma empresa y durante años fui su sombra. Él era ambicioso, despiadado y manipulador, pero sabía cómo encantar a las personas correctas. Cuando llegó una oportunidad de ascenso, me aseguré de trabajar más duro que nunca, convencido de que sería mi momento. Pero Víctor no jugaba limpio. No solo se robó mis ideas y se las presentó como suyas, sino que también empezó a difundir rumores sobre mí, pintándome como incompetente y poco confiable. Perdí el ascenso, mi reputación y eventualmente mi trabajo. Lo odiaba. No hay otra palabra para describir lo que sentía. Su sonrisa arrogante y su manera de caminar como si el mundo le perteneciera me llenaban de rabia. Cada noche, en la soledad de mi pequeño departamento, lo imaginaba sufriendo, pagando por lo que me había hecho. Fue durante una de esas noches, con el odio burbujeando en mi interior, que recordé algo que me contó una antigua amiga, la Santa Muerte. Ella decía que la Santa podía conceder cualquier deseo, pero que cada favor tenía un precio. En ese momento, no me importaban las consecuencias. Solo quería justicia, o al menos mi propia versión de ella. Compré una figura de la Santa Muerte en un mercado local. Era de color negro, con detalles dorados y una guadaña que parecía brillar bajo la luz. La llevé a casa y preparé un altar improvisado. Coloqué velas negras a su alrededor, una copa de agua y una foto de Víctor que había arrancado de las redes sociales. Esa noche, con las velas encendidas, me arrodillé frente al altar. Mi corazón latía con fuerza mientras pronunciaba las palabras que cambiaron mi vida. Santa Muerte, te pido justicia. Elimina a Víctor de mi vida, haz que pague por todo el daño que me ha causado. Estoy dispuesto a pagar el precio que sea necesario. Las velas parpadearon y un aire frío llenó la habitación. Era como si la temperatura hubiera caído de golpe, como si algo invisible hubiera entrado. Me quedé arrodillado en silencio, esperando una respuesta, pero nada más ocurrió. Esa noche dormí profundamente, como si la carga que llevaba en mi pecho se hubiera aligerado. Pero al día siguiente, la noticia llegó como un golpe inesperado. Víctor había muerto. Según los informes, había tenido un accidente horrible en la carretera. Su coche había salido de control en una curva y se había estrellado contra un camión. Los testigos dijeron que la escena era indescriptible, que apenas quedaba algo reconocible del vehículo. Sentí una mezcla de emociones, alivio, satisfacción y un destello de miedo. Lo que había pedido se había cumplido, pero la sensación de victoria no duró mucho. Todo empezó de manera sutil. La primera noche después de su muerte, mientras estaba acostado en mi cama, escuché un ruido suave, como pasos en el pasillo. Pensé que era mi imaginación. Vivía solo, y mi edificio era viejo, los crujidos y ruidos eran normales. Pero a medida que pasaban los días, los sonidos se hicieron más claros, más intencionados. Eran pasos, lentos y pesados, que se detenían frente a mi puerta. La primera vez que los escuché, me levanté de golpe y corrí a abrir la puerta, pensando que alguien había entrado. Pero no había nadie allí. El pasillo estaba vacío, y el silencio era tan profundo que podía escuchar mi propia respiración acelerada.
Los sueños comenzaron poco después. En ellos veía a Víctor. No como lo recordaba, sino como había quedado después del accidente. Su rostro estaba destrozado, una mezcla grotesca de carne y hueso, y su voz era un susurro gutural que parecía salir desde las profundidades. ¿Por qué lo hiciste?, me preguntaba en mis sueños, con una mirada que me atravesaba como un cuchillo. Despertaba sudando, con el eco de su voz resonando en mi cabeza. Cada noche era lo mismo, y cada día, los ruidos en mi casa se volvían más intensos. Los pasos ya no solo estaban en el pasillo. Ahora los escuchaba dentro de mi habitación, cerca de mi cama, como si algo invisible estuviera caminando alrededor de mí. Intenté ignorarlo, convencerme de que era mi mente jugándome trucos. Pero una noche, todo cambió. Me desperté abruptamente, con la sensación de que algo estaba en la habitación. Miré alrededor, pero no vi nada. Fue entonces cuando lo sentí, un aliento frío en mi cuello, seguido de un susurro. «Estoy aquí». Grité y encendí la luz, pero la habitación estaba vacía. Mi corazón latía descontroladamente mientras intentaba calmarme. Pensé que tal vez estaba perdiendo la cordura, pero luego lo vi. En el espejo de la habitación había una marca que no estaba antes, un rastro oscuro, como si alguien hubiera pasado una mano ensangrentada sobre el vidrio. Esa noche no dormí. Las semanas siguientes fueron un descenso al infierno. Los pasos se convirtieron en golpes. Las luces parpadeaban constantemente y las cosas en mi casa comenzaban a moverse solas. Una silla que estaba en el comedor aparecía en el pasillo. Las puertas se cerraban de golpe. Pero lo peor era su voz. Podía escucharla en cada rincón de la casa, susurrando mi nombre, acusándome. Intenté deshacerme de la figura de la Santa Muerte, pensando que eso podría detenerlo. La llevé lejos, a un basurero en las afueras de la ciudad, y la tiré. Pero al regresar a casa, la figura estaba de nuevo en su lugar, con las velas encendidas, como si nada hubiera pasado. Desesperado, busqué la ayuda de un sacerdote. Le conté lo que había hecho, omitiendo los detalles más oscuros. Me bendijo y roció agua bendita en mi casa, pero no sirvió de nada. Esa misma noche, los golpes en las paredes fueron tan fuertes que pensé que las ventanas se romperían. Y luego lo vi. Víctor estaba parado en el pasillo. Su cuerpo era una sombra oscura, deformada, con los ojos brillando como brasas. Avanzó lentamente hacia mí, y aunque no podía moverme, sentí su presencia, un peso aplastante que me llenaba de un terror indescriptible. «No me iré», dijo, con una voz que no era completamente suya. «Nunca estarás solo». Desde entonces, mi vida se ha convertido en una pesadilla constante. No puedo dormir, no puedo pensar. Incluso fuera de mi casa, puedo sentir su presencia, como si me siguiera a donde fuera. He perdido el trabajo, a mis amigos, todo. Cada noche, los pasos, los golpes y su voz me recuerdan el precio de mi decisión. Le pedí justicia a la Santa Muerte, pero lo que recibí fue una maldición. Ahora sé que no hay forma de escapar. Víctor está conmigo y no se irá hasta que pague por lo que hice. Si estás leyendo esto, te lo ruego, nunca pidas algo que no puedas soportar. Porque la Santa Muerte escucha, pero su justicia no tiene misericordia. Y ahora, yo vivo con el peso de un favor que nunca debí haber pedido. El tiempo robado. Mi nombre es Alejandro, y esta es la historia de cómo el amor por mi madre me llevó a abrir una puerta que nunca debí tocar. Si pudiera retroceder el tiempo, si pudiera deshacer lo que hice, lo haría sin dudar. Pero hay cosas que, una vez dichas, una vez deseadas, no pueden ser retiradas. Especialmente cuando se trata de la Santa Muerte. Todo comenzó en 2020, el año que parecía destinado a destruirnos a todos. Mi madre, María, siempre fue una mujer fuerte. Viuda desde que yo era niño, nunca dejó que las dificultades nos aplastaran. Pero el tiempo, ese enemigo silencioso, comenzó a ganarle la batalla. A sus 68 años, había empezado a padecer problemas cardíacos. Los médicos le dieron tratamientos,
pero ninguno parecía funcionar del todo. A principios de ese año, sufrió un infarto que casi la mata. Fue entonces cuando los doctores nos dieron el diagnóstico: insuficiencia cardíaca avanzada. Tenía meses, tal vez semanas, de vida. El mundo se volvió gris para mí. Mi madre era todo lo que tenía, mi única familia. No podía imaginarme una vida sin ella, una casa sin su risa, sin su voz llamándome para cenar. Pasaba las noches sentado junto a su cama en el hospital, escuchando el pitido rítmico de las máquinas que la mantenían con vida, rogando por un milagro. Pero los milagros no llegan solos. Una noche, mientras caminaba sin rumbo por las calles cerca del hospital, vi algo que captó mi atención: un altar a la Santa Muerte, iluminado por veladoras que lanzaban sombras danzantes en la pared. Había escuchado sobre ella antes, historias de personas que acudían a pedirle cosas imposibles. Siempre pensé que eran cuentos para gente desesperada, pero esa noche yo era una de esas personas. Me acerqué lentamente, sintiéndome torpe, como si estuviera invadiendo algo sagrado. La figura de la Santa Muerte, con su túnica blanca y su guadaña, parecía observarme desde su pedestal. Había flores, ofrendas de frutas y monedas, e incluso botellas de licor colocadas a sus pies. No sabía qué hacer, pero las palabras salieron de mi boca casi por sí solas. Santa Muerte, por favor, dame más tiempo con mi madre. No estoy listo para perderla. Haré lo que sea necesario, pagaré el precio que sea, pero déjala vivir. El aire se volvió frío, tan frío que me hizo temblar, aunque era pleno verano. Las velas parecieron parpadear al unísono, como si la figura me estuviera escuchando. Por un momento, pensé que algo había respondido, pero descarté la idea como una ilusión de mi mente cansada. A la mañana siguiente, algo milagroso ocurrió. Mi madre, quien había estado débil y apenas consciente durante semanas, abrió los ojos con una claridad que no había visto en meses. Su piel, pálida y arrugada, parecía más viva, y su voz, aunque suave, era firme. Alejandro, tengo hambre, dijo, con una sonrisa que me llenó de esperanza. Los médicos estaban perplejos. Su corazón, que apenas funcionaba, mostraba signos de mejoría. Los análisis no tenían sentido, pero nadie podía negar lo evidente: mi madre se estaba recuperando. La dieron de alta días después y la llevé de vuelta a casa, agradecido por lo que consideré un milagro. Al principio, todo fue perfecto. Mi madre volvió a ser la mujer fuerte y vital que siempre había sido. Cocinaba, cantaba mientras limpiaba, incluso comenzó a salir al jardín a cuidar las plantas que había abandonado meses atrás. Pero pronto, algo comenzó a parecer extraño. Me di cuenta de que no envejecía. No es que esperara que se arrugara de un día para otro, pero su piel tenía un aspecto terso que no correspondía a alguien de su edad. Además, su energía era inagotable, mucho más de lo que debería tener alguien que había estado al borde de la muerte. Al principio, lo ignoré, pensando que simplemente estaba disfrutando de su nueva vida. Pero las pequeñas cosas comenzaron a acumularse. La primera vez que noté algo verdaderamente perturbador fue una noche, mientras cenábamos. Mi madre estaba demasiado callada, mirando fijamente su plato sin tocar la comida. Cuando le pregunté si estaba bien, levantó la vista y me miró directamente a los ojos. Pero había algo en su mirada que no reconocí. No era el calor y la ternura habituales. Era fría, distante, casi vacía. Claro, hijo, respondió, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Esa noche, me desperté en medio de la madrugada con una sensación de inquietud. Al salir de mi habitación, la encontré sentada en la sala, completamente inmóvil, mirando hacia la ventana. No reaccionó cuando me acerqué, ni siquiera cuando dije su nombre. Solo después de unos segundos, giró lentamente la cabeza hacia mí. No podía dormir, dijo, con la misma sonrisa que había comenzado a helarme la sangre. Con el tiempo, esos episodios se hicieron más frecuentes. A veces, la encontraba mirándome fijamente desde la puerta de mi habitación mientras dormía. Otras, la veía hablando sola en el jardín, aunque no había nadie allí. Cuando le preguntaba, siempre respondía lo mismo: estoy bien, hijo. No te preocupes. Pero no podía evitar preocuparme.
Algo en ella ya no era humano. Sus movimientos eran demasiado perfectos, demasiado calculados. Y su risa había cambiado. Era grave, como si viniera de un lugar profundo, un sonido que no pertenecía a ella. Una tarde, decidí buscar respuestas. Regresé al altar donde había hecho mi petición, pero para mi sorpresa, ya no estaba allí. El espacio estaba vacío, como si nunca hubiera existido. Desesperado, comencé a investigar sobre la Santa Muerte, sobre los precios que cobraba por sus favores. Las historias que encontré me helaron la sangre. Decían que sus regalos siempre tenían un costo, que lo que daba no era realmente vida, sino una sombra, un eco de lo que una vez fue. Regresé a casa decidido a confrontar a mi madre, aunque no sabía exactamente qué esperaba encontrar. La encontré en la sala, sentada en su sillón favorito, pero algo estaba mal. Su piel, que siempre había tenido un tono saludable, parecía más pálida, casi translúcida. Cuando me acerqué, abrió los ojos, y lo que vi me hizo retroceder. Sus pupilas estaban completamente negras. ¿Qué pasa, hijo?, preguntó, con una voz que no era la suya. Desde entonces, he vivido en constante terror. Mi madre sigue en casa, moviéndose como si fuera la mujer que alguna vez conocí, pero sé que ya no es ella. A veces la escucho hablar con alguien cuando cree que no estoy cerca. Susurra palabras en un idioma que no reconozco y aunque no puedo entenderlas, sé que no son buenas. He intentado huir, dejar la casa, pero algo siempre me detiene. Es como si una fuerza invisible me obligara a quedarme. A veces pienso que tal vez no es solo ella quien cambió. Tal vez la Santa Muerte tomó algo de mí también, algo que no puedo recuperar. Cada noche, mientras intento dormir, siento su mirada desde la oscuridad. Su sonrisa, esa sonrisa fría que nunca llega a sus ojos, me persigue en mis sueños. Sé que ella sigue allí, pero también sé que algo más está habitando su cuerpo, algo que no pertenece a este mundo. Si pudiera regresar el tiempo, nunca habría hecho esa petición. Mi madre está viva, sí, pero el precio fue demasiado alto. Ahora, cada día, vivo con el miedo de que algún día ella deje de fingir, de que lo que sea que habita en su cuerpo finalmente revele su verdadera naturaleza. Y cuando eso ocurra, sé que no habrá escapatoria.